Eh, Vamos a definir y vamos a comprender fisiopatología y morfología dentro de los trastornos hemodinámicos que podemos destacar. Tenemos algunos que pueden ser generales y otros sistémicos. Fíjense, acá tenemos edema, hiperemia, congestión, hemorragia, trombosis, embolia, infarto y shock. Esos son todos los trastornos hemodinámicos. No quiere decir tampoco que cuando uno tiene un trastorno hemodinámico se dé aislado. Muchas veces es una suma de trastornos. Por ejemplo, la hiperemia y la congestión preceden al edema, la trombosis y la congestión también pueden asociarse. Eh, una trombosis va a dar origen a una embolia. Ya vamos a ver cómo se combinan los trastornos hemodinámicos. Y para empezar a hablar del más sencillo, es edema, una acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial. Ustedes saben que el edema puede, por fisiología que ya estudiaron, deberse al aumento de la presión hidrostática, a una disminución de la presión coloidosmótica, a la presencia de una obstrucción linfática, simplemente a la retención de sodio, o también puede ser secundario a un proceso inflamatorio. Por ejemplo, si nos pica un mosquito, vamos a desarrollar un área de edema, congestión y cierto infiltrado inflamatorio que rápidamente se resuelve. Ustedes saben que ¿cuánto dura una picadura de mosquito? Entre que nos pica y desaparece la lesión, un par de horas. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que hay veces que los edemas que son localizados se pueden resolver rápidamente y otros persistir. Entonces, la gran clasificación acá del edema es en generalizado y localizado. Fíjense acá, empecemos por los localizados, secundarios a trombosis venosa. Este es un fenómeno que ustedes van a ver en los miembros inferiores. Muchas veces los pacientes tienen antecedentes de tener dilataciones varicosas del sistema venoso superficial. Se produce trombosis, un trastorno hemodinámico, que da lugar a otro, en este caso al edema. También tenemos la causa alérgica. ¿Quién no se ha despertado alguna mañana y se ha visto edema bipalpebral, edema facial? Eso está muy o tras colocarse una crema o un fármaco, desarrollar un fenómeno alérgico. Esto puede ser localizado o pasar a generalizado, en lo que se llama shock anafiláctico. También vamos a ver ese pase. Por bloqueo linfático sectorial, algunas parasitosis dan lugar a un bloqueo linfático, el cáncer da lugar, las embolias vasculares neoplásicas pueden dar lugar a bloqueo linfático con edema localizado, y también el proceso inflamatorio en general. Ustedes saben, por ejemplo, cuando se produce la introducción de un cuerpo extraño en el cuerpo, como una astilla, como un aguijón, va a generar un fenómeno inflamatorio asociado al edema. Los generalizados son más graves, implican una falla en general de algún tejido, algún parénquima. Por ejemplo, el corazón va a dar lugar a lo que llamamos edema cardíaco. El edema cardíaco se asocia a un cuadro ya de falla cardíaca que se denomina anasarca al edema generalizado, ¿no? Que es grave, incluso el paciente suele estar internado, lo mismo que la causa hepática. Se trata de pacientes cirróticos que ya no producen albúmina o lo hacen en escasa cantidad y desarrollan un edema generalizado que está descrito dentro del síndrome de hipertensión portal. Ustedes que ya han hecho semiología saben de este tipo de edema generado por hipoalbuminemia. La causa renal, esta es una institución donde se hace donación de parénquima renal y donación y recepción. Entonces tenemos pacientes trasplantados que inicialmente tienen una causa renal, puede ser glomerular, por ejemplo, una glomerulopatía perdedora de proteínas, tienen un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, va a tener diferente edema ese paciente, porque ¿cuál es el que pierde más proteína, el nefrótico o el nefrítico? Nefrótico. El síndrome nefrótico. Y eso, hipoalbuminemia, pérdida de proteína, que es de varios tamaños la proteína,
Las proteínas que se pierden a nivel glomerular no son rápidamente reemplazadas y el paciente desarrolla también un cuadro de edema. Si es nefrótico, el edema es generalizado, masivo, es un paciente que requiere internación. Después tenemos también el edema asociado a la desnutrición. Esto se suele ver frecuentemente en pacientes pediátricos que tienen un cuadro clínico especial que se denomina kwashiorkor. Vemos los médicos generales, los médicos cirujanos, los que estamos en los grandes hospitales, cómo los líquidos que están en cavidades condicionan la internación de estos pacientes para drenaje o por lo menos para manejo clínico, si así fuese necesario, de estos tipos de derrames. El hidrotórax, que se encuentra dentro de la cavidad torácica, hidropericardio, cuando está dentro del pericardio, entre el corazón, entre ambas hojas del pericardio, las que revisten el corazón. Esto también puede ser hemopericardio, hemotórax, ustedes que ya han hecho semiología están más familiarizados. Ascitis, que es el líquido en cavidad peritoneal. Hidrartrosis en las articulaciones, hidrocele en la bolsa testicular y anasarca, que es el generalizado grave, que va a abarcar cualquier derrame en cavidad más el edema en partes blandas. Entonces, por eso la anasarca ya es el extremo de cualquier tipo de acúmulo de líquidos en el organismo. ¿Cuáles son los mecanismos del edema sistémico? No del local, pero sí del sistémico. Estos son disminución de la síntesis hepática, síndrome nefrótico y desnutrición, tienen en común que hay una pérdida de albúmina plasmática. Una pérdida o un déficit en su producción. Esa pérdida de albúmina plasmática, es la disminución o pérdida de albúmina plasmática, va a disminuir la presión oncótica plasmática y va a conducir al edema por retención de líquidos. En cambio, en la insuficiencia cardíaca tenemos que pensar en dos mecanismos: que aumente la presión hidrostática capilar y por consecuencia el edema, o que haya una disminución del flujo sanguíneo renal con la activación del mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que induce a la retención de sodio y agua. La insuficiencia renal también puede hacer este mecanismo de retención de sodio y agua sin que medie la insuficiencia cardíaca. Y acá tenemos que la insuficiencia renal también activa el mecanismo por otra modalidad, ¿no? La disminución de la presión oncótica plasmática. Esto igual va a conducir a un aumento de la volemia y la presencia de edema. Entonces, ¿cómo vemos los patólogos el edema? ¿Cómo hacemos la macroscopía y nos damos cuenta que el órgano está edematoso? Que fundamentalmente, si uno estuviese haciendo una autopsia, se daría cuenta que los órganos están pálidos. Han aumentado de tamaño y están aumentados de peso. Y esa es fundamentalmente la característica más consistente con la presencia de edema. Por eso en la autopsia nosotros pesamos y medimos cada órgano. Y el peso y la medida se comparan con tablas estándar, porque ustedes saben que si más grande es el individuo, mayor es el tamaño de los órganos y mayor es el peso de los órganos. Así que esto es muy importante porque ustedes se van a dar cuenta de que hay un estándar de peso y medida que está descrito en anatomía normal y que nosotros en patología tenemos en cuenta. Al corte, algunos tejidos, cuando están edematizados, van a escurrir líquido. Por ejemplo, eso se ve mucho en el parénquima pulmonar. Y en la microscopía, ¿qué se ve? El citoplasma de la célula se torna claro, se le separan los elementos de la matriz extracelular. Acá tenemos ejemplos clínicos, en fotos clínicas, del edema alérgico, el kwashiorkor, que es el edema por desnutrición. Este niño, si uno consigue que se desedematice, que pierda el líquido que tiene de más, probablemente se le note la desnutrición, porque esto simplemente es la visualización del edema. Debe ser mucho más inferior el volumen del músculo cuando uno
hace la terapéutica en este paciente pediátrico. La desnutrición no es algo que se vea en África únicamente. Y aquí tenemos el edema de la filariasis. Esto es poco frecuente, pero hay pacientes que tienen edema de ambos miembros inferiores, no por filariasis, pero sí un edema obstructivo en ambos miembros inferiores, lo que le ocasiona una patología que es como un gigantismo de los miembros inferiores. Es bastante compleja la entidad, es tremenda porque las piernas se vuelven volumétricamente muy importantes. Y este es el ejemplo más característico de edema pulmonar, que es el edema agudo de pulmón. ¿En qué circunstancia vamos a ver edema agudo de pulmón? Miren los alvéolos, que son estas pequeñas paredes que se ven con los capilares congestivos, rellenos de esta sustancia amorfa eosinófila, que es proteína en realidad. Entonces, este edema es rico en proteínas. Si alguno de estos capilares se rompe, puede haber algo de hemorragia. Porque un paciente, miren el parénquima pulmonar acá, en una foto, en una macrofotografía, donde ven este líquido espumoso acá. O sea, realmente se puede ver que el parénquima está edematoso en la macroscopía. ¿Qué les parece? ¿Qué paciente tiene edema agudo de pulmón? Motivo de ingreso a guardia. Insuficiencia cardíaca, puede ser. Exactamente, un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿de qué lado? ¿O cómo sería? Claro, una insuficiencia cardíaca que inicialmente puede ser izquierda, o algunos pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca global. Y eso es muy importante que ustedes sepan, porque cuando un paciente entra con tos, expectoración, ¿cómo es la expectoración acá de este paciente? Que tiene esta placa de edema. Puede haber algo de, no es verdadera hemóptisis, pero sí es una expectoración rosada, como si fuera en agua de lavado de carne, esa es la comparación. Y entonces, ¿por qué? Porque hay pequeños volúmenes de sangre, porque hemóptisis es la salida de realmente contenido hemático desde el pulmón. Entonces, una insuficiencia cardíaca izquierda me va a dar un cuadro, mírenla, si uno traza la línea, quienes hicieron imágenes, ¿verdad? La punta del corazón excede marcadamente la línea media, ¿verdad? Que podemos trazar acá en el campo pulmonar. Esto es una cardiomegalia a expensas del lado izquierdo. Ya saben imágenes, ¿no? O todavía no han hecho imágenes. Entonces, pero acá podemos ver que no sería una placa con un corazón normal. Esta rémora de sangre va al pulmón y va a ocasionar congestión de los alvéolos y trasudación de este líquido proteico. Es un cuadro grave. El paciente entra por guardia. ¿Qué subyace a este mecanismo de contenido alveolar de líquido? ¿Qué les parece? ¿Cómo entra el paciente? Con tos, expectoración, ¿y qué otra cosa se van a dar cuenta que tiene? Disnea. Disnea o falta de aire, ¿y qué otra cosa más? Cianosis. ¿Y eso qué significa? Porque acá, ¿qué es lo que no está pudiendo suceder, chicos? El intercambio gaseoso. Exactamente, y lo hace solamente a expensas de los vértices pulmonares. Entonces es un paciente que entra en hipoxemia, está cianótico y eso repercute, por supuesto, en todo el sistema. ¿Qué le va a pasar al sensorio de este paciente? Inicialmente puede ser que esté conectado y luego, ¿qué le va a pasar? Va a estar obnubilado, ¿no les parece que va a empezar a tener como, puede llegar a tener hasta pérdida de la conciencia por hipoxemia? Sí. Es un cuadro grave. Entonces, fíjense, ya hemos tratado el edema. Vamos a la hiperemia y a la congestión, que es el mecanismo que subyace a muchos otros trastornos hemodinámicos. Simplemente es el aumento del volumen sanguíneo en vasos dilatados, ya sea de un tejido o de un órgano. Entonces, fíjense que acá hay esquemas que muestran cómo es normalmente a nivel de los pequeños vasos, cómo están anastomosados, cómo hay aquí un fenómeno donde la dilatación y la congestión es arterial
Y en este sector les está mostrando cómo es la dilatación y la congestión, pero a nivel venoso. Entonces, la hiperemia, a diferencia de la congestión, es un proceso activo y se da en el territorio arterial, arteriolo capilar, como les mostré recién, y nosotros podemos tener hiperemia, por ejemplo, durante el ejercicio. Eso es fisiológico, pero es patológico cuando se presenta dentro del proceso inflamatorio. Hay una dilatación vascular, pero dentro de un proceso inflamatorio, acompañando el proceso. En cambio aquí, ustedes han visto el edema, da órganos pálidos, la hiperemia y la congestión van a dar órganos, uno más rojizo, el otro más violáceo, porque la congestión es sangre no oxigenada. En cambio, la hiperemia es sangre oxigenada. Aquí cualquier órgano está más rojizo, aquí el órgano está más violáceo. Veamos la congestión, que es la hiperemia pasiva, es sobre todo en territorio venoso, sucede en territorio venoso. Cuando es agudo, puede acompañar a la trombosis venosa. Cuando es crónico, es una dilatación varicosa, por ejemplo, y está asociado también a la insuficiencia cardíaca, tanto agudo como crónica. Entonces, esto es pasivo y esto es un fenómeno activo, de hiperemia. Para sintetizarles he puesto acá cómo se vería macroscópicamente un órgano con hiperemia y congestión. Aumento de peso y tamaño, se ven los trayectos vasculares dilatados y tortuosos y hay una coloración rojo-azulada, más rojiza en la hiperemia, más azulada o violácea en la congestión. Microscópicamente se ven los capilares dilatados y repletos de sangre y se asocia generalmente a edema y a hemorragia. ¿Quién no ha tenido alguna vez una hiperemia conjuntival, asociado por ejemplo a conjuntivitis? Y este es un apéndice secal, es un órgano cilíndrico, elongado, alargado, que tiene una base de un sitio de implantación en el ciego. Acá han hecho el corte, y esta es la cola del apéndice, donde vemos que tiene tejido adiposo adherido. Todo eso es normal hasta que ustedes ven este componente de dilatación vascular subseroso, que corresponde en realidad a hiperemia y a congestión dentro de un cuadro de apendicitis. Este es el hígado en nuez moscada, la macroscopía del famoso hígado en nuez moscada que uno tiene en pacientes con insuficiencia cardíaca, y esta es la microscopía donde ven el espacio porta, los sinusoides adelante, los sinusoides y las áreas de hemorragia o microhemorragia que se pueden producir en el parénquima en el caso de que haya una congestión hepática. Esa es la insuficiencia cardíaca. ¿De qué lado la que da el hígado en acordeón o hígado de la insuficiencia? Derecha. Exactamente, derecha. Y en la global vamos a tener las dos cosas. El paciente va a tener edema de pulmón y congestión hepática. Vamos a hablar de hemorragia ahora. Esto también es algo que nos ha pasado, ¿verdad? Alguna vez una extravasación de sangre por la nariz. Las hemorragias pueden ser al exterior o al interior, pueden ser hacia cavidades o hacia un tejido. Y acá tenemos las causas, o hay una patología del vaso, por ejemplo, lo que se llaman vasculitis, angiopatías, pero mayormente vasculitis, que nos dan hemorragias locales. También las coagulopatías pueden ser causa de hemorragia, puede ser mixta. Y también hay otras causas como las traumáticas. La causa número 1 de hemorragia externa, sin dudas, son los traumas. ¿Y qué tipo de trauma? ¿Qué trauma se les ocurre que podría ser causa de hemorragia externa o interna? La causa más frecuente de un Los shock, siniestros los de accidentes de tránsito, totalmente. Entonces acá en Tucumán somos grandes, somos la segunda provincia que dona órganos y no es casualidad, ¿no? Tiene que ver también con la cantidad de accidentes de tránsito. La hemorragia se puede clasificar entonces en hemorragia externa e hemorragia interna, y la hemorragia externa puede deberse a heridas superficiales o profundas, y puede también emanar a través de orificios naturales. Entonces ustedes pueden tener otorragia, epistaxis, hemoptisis, hematemesis, proctorragia, melena, hematuria,
ginecorragia, metrorragia. Bueno, esas son todas hemorragias que van hacia el exterior. Ustedes van a ver después los orígenes de estos, pero estoy segura de que por semiología ya manejarán mucho mejor ese contenido. Esta es una hemorragia interna. Fíjense que es el producto de una autopsia, el corte que le hemos hecho al encéfalo, y se ve que este sector, esto es sin fijar, o sea que si ustedes han visto cortes sin fijar del cerebro, saben que aquí esta es la corteza y esta es la sustancia blanca. Miren el gran acúmulo de sangre que tiene este paciente dentro, es más, ha desplazado la estructura de la línea media, ¿lo ven acá? Cómo desplaza la zona medial y parece que estuviese dentro del ventrículo, pero en realidad es intraparenquimatoso, y el resto del tejido tiene edema. Hay un importante edema perilesional. Entonces, ¿ha sido la causa del fallecimiento del paciente? Sí, muy probablemente. Hay una hemorragia masiva pero circunscripta en el encéfalo y ha causado seguramente una hipertensión endocraneana. Como el cráneo está cerrado, es probable que haya aumentado la presión y esto produce un enclavamiento de todo lo que sería el bulbo y la protuberancia, y generalmente el paciente se le afecta el tronco encefálico y fallece. Entonces, esto se clasifica dentro de las hemorragias internas. Ya hemos visto las externas, vamos a las internas. Puede ser debajo de la cápsula de un órgano, dentro de una cavidad como hemotórax, hemoperitoneo, hemartrosis, esto es traumático generalmente, o por ejemplo si el paciente tiene una coagulopatía, hace hemartrosis después de un mínimo trauma. El hemoperitoneo secundario, ¿qué puede ser? A una ruptura de un órgano que es sumamente vascular. A ver, alguien que me diga, hemoperitoneo, también es postraumático, se lo piensa mucho en la guardia. ¿Qué órgano puede estar afectado si hay hemoperitoneo? ¿Qué es el ilio? ¿El ilio de qué? El vaso, el ilio del vaso, el vaso en sí mismo, todos los ilios de los órganos, si uno azota a gran velocidad la inercia, produce un cizallamiento de los ilios. Entonces vos podés tener ahí, cualquier órgano va a sangrar. Inclusive el mesenterio se puede desgarrar después de un choque en un auto. Pero la cápsula del hígado, del vaso, es muy particular el vaso en su consistencia, entonces se comporta como un órgano que rápidamente se hace una solución de continuidad sobre su cápsula y sangra masivamente. Después se puede también tener hemorragia hacia dentro de un conducto, como por ejemplo sangrar hacia la parte interna del tubo digestivo, ocasionando melena, hematemesis y proctorragia, por ejemplo. Todos los fenómenos orgánicos, los procesos orgánicos también pueden sangrar, pero lo hacen en forma oculta. Así que si yo quiero saber si hay pérdida de sangre, hago un test especial que se llama sangre oculta en heces. Pero si el sangrado es evidente, el paciente va a tener una clínica importante. Y si el sangrado no fuera por causa tumoral, ¿cuál podría ser el sangrado que tenga un paciente hacia el tubo digestivo? Muy frecuente también en nuestro medio. ¿Úlceras? Una puede ser úlcera y la otra, muy frecuente, asociada a patología hepática crónica. Cirrosis. La cirrosis es la patología hepática, la causa por la cual se produce sangrado dentro del tubo digestivo. Por varices esofágicas. Muy bien, varices esofágicas, por dilatación del sistema venoso rectal. Esos pacientes no tienen patología hepática, pero asisten a la consulta en el consultorio de proctorragia porque tienen ¿qué cosa que pueden tener en el recto? Hemorroides. Exactamente, Hemorroides internas. Las hemorroides, cuando son externas, es un cuadro de fluxión hemorroidal, así que las hemorroides siempre van a estar dentro del recto y el paciente relata sangrados cada vez que va
al baño. Entonces nos refiere que tiene sangrado activo porque tiene dilatación venosa y dolor, ¿no? Posterior. Dolor, trombosis, porque ahí hay lesión endotelial. Ya vamos a ver por qué causas, qué va a ocasionar una hemorragia. Este es el ejemplo de una autopsia con el parénquima pulmonar donde se ven, acuérdense que el formol todo lo pone marrón, marrón negruzco, es una hemorragia pulmonar muy importante, asociada a edema. También este no es un parénquima sano completamente, pero en la microscopía acá tienen las paredes de los tabiques alveolares, absolutamente el espacio alveolar ocupado por esta hemorragia masiva que le ha ocasionado la muerte al paciente. Entonces, ¿cómo distinguimos nosotros desde el punto de vista clínico que el paciente tiene un sangrado o alguna alteración en los mecanismos homeostáticos? Bueno, puede tener un hematoma, que es una colección grande, tiene más de 3 centímetros el hematoma, puede estar ubicado en cualquier topografía el hematoma y se define como una colección de sangre localizada en el intersticio de un órgano o tejido. El hematoma puede ser superficial. Después de un traumatismo superficial, nosotros desarrollamos hematomas con frecuencia, en piel, en mucosas, en serosas. Y cuando es más pequeño, los médicos los denominamos petequia, cuando llega hasta los 2 milímetros de diámetro, pequeñas lesiones, este es petequial, y aquí hay púrpura, porque ya es una extravasación, ¿verdad?, que se ha ido uniendo uno con otro, púrpura de 3 a 10 milímetros y equimosis cuando mide entre 10 a 20 milímetros de diámetro. Y ya el de mayor tamaño lo denominamos hematoma. Por supuesto que esto es petequial o purpúrico, si ustedes quieren. Esto es un cuadro clínico probablemente de un paciente que ha hecho un cuadro de sepsis y se ha complicado con otra patología. Entonces, si hemos dicho ya que es hemorragia, analicemos qué es trombosis, que es la activación, pero inapropiada, de los mecanismos homeostáticos. Y acá se va a formar un coágulo intravascular o intracardíaco, pero tiene una característica, esta formación de una masa coagulada. Se encuentra unido a la pared. Entonces hay 3 componentes que lo regulan: la pared vascular, las plaquetas y las cascadas de coagulación. Esta inactivación inapropiada, ustedes siempre tienen que diferenciar trombosis de embolia, en que la trombosis se encuentra unida a la pared del vaso, en cambio el émbolo es migrante, no puede impactar dentro de un vaso, pero no se encuentra nunca adherido a la pared. Aquí aparece la famosa tríada de Virchow, donde tenemos los 3 mecanismos que van a inducir al desarrollo de trombosis. Estos mecanismos pueden asociarse, fíjense, el flujo anómalo de la sangre puede ocasionar lesión endotelial y por lo tanto trombosis. La lesión endotelial se asocia al flujo anómalo de sangre y causa trombosis, o estas por sí solas ocasionan trombosis, lesión endotelial y flujo anómalo. El estado de hipercoagulabilidad puede deberse o asociarse a una lesión endotelial, por supuesto, o al flujo anómalo de la sangre, o puede haber un estado de hipercoagulabilidad que ocasione trombosis por sí mismo. Y uno puede poner ejemplos en cada una de estas áreas y decir, bueno, el flujo anómalo de la sangre puede deberse a una placa estenótica ateromatosa que afecta el calibre o el diámetro de un vaso. A la vez ese flujo anómalo de la sangre lesiona el endotelio y por lo tanto se desarrolla trombosis. O puede haber una lesión endotelial simplemente en la pared del vaso que ocasione un desarrollo de trombosis, por ejemplo, en que hay un trauma, hay una lesión de un vaso y el endotelio queda expuesto y ocasiona trombosis. Estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, asociado a la toma de anticonceptivos que por sí mismo den trombosis. Esos son algunos ejemplos que después vamos a ver. Y acá el cáncer, ¿cómo entra? ¿En qué parte podríamos colocar un proceso neoplásico? En cualquiera de los 3. Podría ocasionar lesión endotelial o activar o producir un flujo anómalo por compresión, o desarrollar en sí mismo un estado de hipercoagulabilidad del paciente, que es un síndrome paraneoplásico.
todo paciente que tenga una trombosis no explicada debería ser escaneado para determinar que no tenga una proliferación neoplásica que esté ocasionando un estado de hipercoagulabilidad. ¿Cómo hacemos los patólogos para discriminar entre un trombo y un émbolo? O un trombo premortem y un postmortem. Tienen características que son diferentes. Si nosotros sabemos que trombo es un coágulo sanguíneo que se encuentra adherido a la pared y que lo ocluye total o parcialmente, sabemos que tiene una cabeza, una cola, y que la cabeza está adherida a la pared del vaso y que la cola está libre. Entonces, esto es importante porque sabemos qué va a pasar en la evolución del trombo. Una vez que sabemos cómo está constituido, si se trata de sangre oxigenada o no oxigenada, si es territorio arterial o venoso, eso va a ser diferente. Un momento, por favor, tengo que responder una cosa del hospital. No sé. Debe ser la biopsia. La biopsia de la unidad de trasplantes, esta ya está hecho C4D, no debe ser eso. Bueno, pregunta de cuál biopsia. Bien, entonces, acá tenemos que los elementos que componen el trombo son glóbulos rojos, glóbulos blancos, por supuesto que van a quedar atrapados, plaquetas y fibrinas. Y pueden estar organizados por capas, que son lo que denominamos líneas de SAN, esas capas que nos permiten ver cómo se depositan estos, que son más claras, las bandas claras y las bandas oscuras que se ven dentro del trombo son las líneas de SAN. Simplemente es la fibrina y algunos elementos formes de la sangre. Y clasificamos entonces a los trombos en rojos y blancos. Los blancos suelen ser arteriales, por ejemplo en las arterias coronarias, femorales, cerebrales. Tienden a ser oclusivos, quiere decir que ocupan totalmente la luz del vaso, firmemente adheridos y de coloración gris blanquecina. En cambio los trombos rojos suelen ser los trombos venosos, se ubican en los miembros inferiores 90% de las veces, y esto no es un detalle menor, porque van a migrar a través del sistema o corren riesgo de migración a través del sistema, porque la cola va a migrar hacia el pulmón, forman un gran molde largo en las venas. Si ustedes abren la vena en el eje longitudinal van a ver que está ocupada completamente o en toda su extensión. Son menos adheridos y por lo tanto, aunque tengan adhesión a la pared, son más fácilmente desprendibles y contienen más eritrocitos que los arteriales, que tienen más fibrina y por eso tienen esta coloración blanquecina uno y rojiza la otra. Mecanismos de evolución del trombo son fundamentales entenderlos desde la medicina. Van a progresar aumentando de tamaño y se van a ocluir totalmente otros vasos a partir de este aumento del tamaño. La resolución por fibrinólisis, la fragmentación que va a ocasionar embolización. La embolización puede ser a través de arterial hacia la circulación mayor, o si es una fragmentación de un trombo venoso, va a ir hacia el pulmón. Eso es siguiendo simplemente la lógica de la circulación. La organización, aumentan las líneas de SAN y finalmente el trombo se puede recanalizar o reperfundir el área que estaba isquémica y otras veces el área persiste isquémica y se convierte en un área cicatrizal, porque también va a haber una reparación del tejido. Tenemos que pensar que cada vez que hay trombosis, lo que están sufriendo son los tejidos que dependen de la irrigación de este vaso. Y a veces la trombosis se va a complicar con anoxia, primero hipoxia, luego anoxia del tejido y finalmente el tejido es no viable y se produce necrosis. Y eso es lo que íbamos a ver en lesión y muerte celular, pero que hay que modificar la clase porque realmente no hay muchas cosas que cambiar. Fíjense, este es un vaso y está completamente ocluido. Esta es la otra mitad del vaso donde se hizo el corte, para que vean que también está completamente ocluido. Y hay que pensar, acá hay una trombosis venosa profunda de miembros inferiores,
Este es un paciente que por alguna otra razón está postrado, fíjense que está usando pañales, y hay que plantearse por qué tenemos esta trombosis venosa, si fue simplemente por éstasis o está asociada a otras causas. La causa más frecuente es el reposo prolongado, la de la trombosis de los miembros inferiores, porque es una trombosis venosa profunda, no del sistema superficial. Recuerden que eso se llama trombosis superficial y se asocia en general a infección local. En cambio acá tenemos una trombosis venosa profunda, se ha ocluido y por supuesto el miembro entra en edema, se produce edema, dolor, edema, impotencia funcional. Acá podemos ver cuál es la consecuencia. Esto es un bloque cardiopulmonar, un pulmón, otro pulmón, el corazón, y acá dentro de los vasos que van al pulmón encontramos el trombo. Acá está un trombo venoso, largo, grande, friable, que se trasladó desde el sistema venoso profundo hacia los vasos pulmonares, y por supuesto el paciente fallece por esta causa. Si colocamos en cambio la trombosis en la arteria coronaria, tenemos un cuadro clínico totalmente distinto. Es el paciente que ingresa a la guardia con angor o dolor de pecho. Es un dolor tan importante que el paciente tiene una angustia de muerte. Esto se produce porque hay una lesión en el vaso, en la coronaria. ¿Y cuál es la lesión coronaria? La arteriosclerosis. La arteriosclerosis produce una lesión endotelial y, por supuesto, activa esto los mecanismos de la coagulación. Acá estamos viendo la pared de una arteria, fíjense, y miren la zona en la cual se produjo la lesión endotelial y el desarrollo del trombo oclusivo, y este trombo oclusivo hace que el tejido distal al trombo oclusivo esté isquémico y por supuesto aparece el angor o dolor de pecho. Hay otros estados que pueden producir una coagulación alterada, como un síndrome trombocitopénico inducido por heparina. Estos son estados trombofílicos, perdón, no sé si que dije antes, pero quiere decir que va a haber todo lo contrario a la trombosis, que va a ser un estado asociado más bien a hemorragia. Entonces tenemos la trombocitopenia inducida por administración de heparina, o por ejemplo el síndrome anticuerpo antifosfolipídico, donde se activan plaquetas que intervienen en la actividad de la proteína C. Y esto ocasiona muchas veces en pacientes mujeres que tienen este síndrome la pérdida del producto gestacional por trombosis a nivel de la placenta. Fíjense entonces otro estado que ustedes van a encontrar dentro de los cuadros de sepsis en general, que se llama coagulación intravascular diseminada. Esto es un parénquima pulmonar donde se produce la trombosis del vaso. Espera, por favor, fíjate qué pasó con la biopsia peneal. Esta coagulación intravascular diseminada se produce en todos los órganos de la economía, en el cerebro, en el corazón, en el pulmón. Es gravísima, consume plaquetas y por supuesto factores de la coagulación, y después al paciente le pasa que aparecen las hemorragias incontrolables. ¿Por qué? Porque ha habido un consumo masivo de los productos de la coagulación y este paciente llega a un estado incontrolable después de hemorragia. Es una complicación de los estados de shock, sobre todo el shock séptico. Entonces, infecciones severas pueden condicionar este estado de formación de coágulos masivos y luego de hemorragia, o lesiones tisulares masivas, como por ejemplo un trauma masivo, un choque de auto, un accidente automovilístico, cualquiera sea el origen, pero sobre todo dónde ponemos todo el cuerpo, en qué tipo de accidente se pone todo el cuerpo, se expone. Es mejor manejar una moto o manejar un auto. Claro, en un accidente de moto. En el accidente de moto, en general, el paciente golpea todo su cuerpo, azota todo su cuerpo contra el pavimento y desarrolla una lesión tisular masiva que se va a acompañar de este fenómeno, del fenómeno trombótico y de luego hemorragíparo,
o directamente va a desarrollar también un cuadro de necrosis muscular. Ya vamos a volver a ese cuadro. A veces ustedes escuchan que pacientes que eran maratonistas o hacen triatlón desarrollan un cuadro que es por necrosis muscular masiva, se forman tapones de mioglobina y esos tapones de mioglobina ocluyen el riñón, ¿no? Y causa falla renal aguda y secundariamente y falla hepática, que se puede fallecer de esa causa. O sea que miren, los traumas son variados. Acá tenemos un glomérulo renal donde todos los capilares glomerulares tienen trombos. Trombos. A esto denominamos, y el parénquima adyacente está necrótico. O sea, probablemente hay otro vaso además que de mayor tamaño que tiene trombosis. Y estos pacientes desarrollan un cuadro de insuficiencia renal aguda. Cuando uno estudia el trombo, aparece el concepto de émbolo, porque el émbolo es directamente una masa de cualquier origen, tiene distintos orígenes, diferentes orígenes, pero cuando nace a partir de un trombo, le decimos tromboémbolo o tromboembolia. Entonces, la oclusión de un vaso por la impactación de un émbolo va a producir un sector de necrosis isquémica en el tejido que está por detrás de ese vaso ocluido. Vamos a ver entonces si el émbolo puede tener diferentes etiologías u orígenes, ¿de qué podrían ser los émbolos? Por ejemplo, de grasa, esto es un parénquima pulmonar, miren los alvéolos, acá arriba a la derecha, los espacios alveolares y el vaso está ocluido por tejido adiposo y médula ósea. ¿Qué pasó aquí? El paciente tuvo una fractura, la fractura se ha movilizado, el contenido óseo y la grasa y la médula ósea se impactan en los vasos de pequeño calibre del parénquima pulmonar y causan la oclusión. Si esto es masivo, como por ejemplo, ustedes vieron los terremotos, los temblores, donde las personas pueden tener masivas lesiones de aplastamiento, esto, cuando uno moviliza a la víctima, puede suceder en estos pacientes, que es la embolia grasa. El tromboembolismo sistémico, acá estamos viendo en un parénquima cerebral la presencia de estos trombos que se debe quizás a causas, no es frecuente esto en el parénquima cerebral, pero sí encontrarlo en el pulmón, que los émbolos de los trombos de las venas de los miembros inferiores producen áreas de isquemia, necrosis, infarto, o si no directamente, si es masivo, la muerte del paciente. La embolia gaseosa de los buzos, aquí sería un héroe el que encuentre un sitio del río para meterse, porque en ese río contaminado que tenemos no hay profundidad suficiente, pero si alguien de aquí ha hecho alguna vez buceo, sabe que la inmersión y la salida después al exterior debe hacerse cuidado y lento. Y el émbolo séptico, este sí lo vemos, está asociado a enfermedades sistémicas. ¿Cuáles serían las causas locales por las cuales se va a producir una trombosis? Siempre hay que pensar en arterioesclerosis. Esta es una patología que nosotros la vamos a recalcar desde el inicio hasta el final de la materia, porque la arterioesclerosis puede ser prevenible. Hay causas que pueden ser prevenibles y hay algunas familiares que no pueden ser prevenibles porque están asociadas a causas genéticas. Pero la arterioesclerosis en general es una patología que se inicia y nos acompaña en todo el proceso de la vida. Y es el depósito de justamente placas lipídicas fibroinflamatorias en todo el sistema vascular. Es un proceso dinámico, les contaba que se inicia tempranamente, está asociado a factores de riesgo que podrían ser modificables, y aunque la patogenia es multifactorial, mucho se puede hacer por los factores de riesgo. Yo siempre bromeo que no sabemos qué comemos cuando vamos a Burger, a McDonald's y a todo lo que ustedes quieran, a Mostaza, al que ustedes quieran. Pero la comida chatarra, que es la comida rápida, y tiene justamente esa calidad, ¿no? Y esa cualidad, que es la de activar los mecanismos aterogénicos, o sea que fundamentalmente es dietario el problema que tenemos. Al argentino le gusta mucho el asado, que tenga grasa,
y las grasas son buenas, no todas las grasas son buenas. Entonces aquí les puse el esquema que ustedes tienen que leer atentamente, estudiarlo, por el cual se produce la arteriosclerosis. Esta es la aterogenia o formación inicial de una placa ateromatosa, que después se va complicando con el tiempo porque se hacen focos de depósitos cálcicos. Imagínense que un vaso arterial que es elástico, le ponemos un acúmulo cálcico. Entonces, ¿qué perdió ahí el vaso? ¿Qué perdió? Elasticidad. Elasticidad. Aquí está la placa formada, fíjense, esta es la estructura de la placa formada. Aquí hay células musculares lisas que le pertenecen a los vasos. Y este es el depósito de los lípidos, que ya hemos dicho que no todos los tipos de colesterol son malos. Y este depósito lipídico en las células, estos son macrófagos. Estos son cristales de colesterol. Estos son los histocitos cargados de lípidos. La célula muscular está hipertrófica, o sea que aumenta el volumen y el tamaño. Miren, este es el endotelio. Ahí el endotelio está hermoso, lo han hecho uno al lado de la otra las células, pero a veces la placa crece o se rompe y esto se separa el endotelio y por supuesto los mecanismos de la coagulación se activan y van a formar el trombo acá. Básicamente tiene un centro, un núcleo y una capa o cápsula fibrosa periférica. Y ahí vienen todos los componentes que están. Células musculares lisas, macrófagos, los macrófagos o células espumosas, son los histocitos cargados con lípidos, colágeno, elastina, proteoglucanos. Trata de haber reparación, porque esto es una placa inflamatoria, o por lo menos activa los mecanismos de la inflamación, entonces aparece neovascularización, trata de reparar la placa y por supuesto lo empeora. A veces la reparación que trata de ayudar empeora la situación. Y aquí tienen ustedes la historia natural, porque yo les decía, desde temprana edad empezamos a desarrollar arteriosclerosis a través de lo que se llama formación de estría grasa, luego de la placa fibrograsa y finalmente miren cómo afecta la totalidad de la pared, disminuyendo marcadamente el calibre vascular. Entonces, si nos acordamos de la tríada de Virchow, obviamente acá hay alteración de flujo. Acá también, pero mínima. Acá también y bastante marcada. Y si llevamos esto a una arteria coronaria en el corazón, es fácil entender por qué se va a desarrollar un infarto agudo de miocardio con mínimamente una ruptura del endotelio. Esta es las fases de patología del vaso propiamente dicho. Cuando hay una placa ateromatosa tan grande que ocluye la luz, puede haber una dilatación o ruptura neurismática de la pared. El paciente puede tener un cuadro clínico grave, que generalmente es mortal si no es diagnosticado a tiempo, como aneurisma de aorta abdominal. El aneurisma de la aorta torácica es más grave y mortal que el de la aorta abdominal porque generalmente transcurre sin diagnóstico y cuando es diagnosticado el paciente está muy comprometido. También puede haber ruptura y hemorragia intraplaca o puede haber un crecimiento con oclusión total del vaso y estenosis crítica. Esto es cuando lo hace tan lentamente que todos los otros sistemas vasculares van supliendo alrededor. Recuerden ustedes que no es un vaso único, sino que el tejido tiene otras vías de anastomosis y llegada de oxígeno. Pero si esto se produce, una estenosis crítica, uno piensa cómo está el tejido que está por detrás de esta o hacia adelante, si uno quiere hacerlo progresivo. Generalmente los músculos están atróficos, generalmente están hipoxigenados, puede tener otros cuadros clínicos el paciente como dolor, no es un cuadro único. ¿Y qué enfermedad subyace a toda esta patología? Puede subyacer a toda esta patología arteriosclerótica. ¿Cuál es la enfermedad de base que puede tener el paciente? ¿Qué enfermedad que ustedes conozcan se asocia a la formación de placa arteriosclerótica? Obesidad. La obesidad, ¿Colesterol? listo. ¿Y la obesidad y qué? Disculpen. ¿Colesterol? Hipercolesterolemia familiar.
Hipercolesterolemia por dieta, también, pero y si yo a eso les digo que hay un paciente que puede tener todo eso junto, ¿qué elegirían? ¿Qué alteración metabólica? La diabetes. La diabetes. Entonces, fíjense acá morfológicamente, miren, los médicos podemos ver las placas estenóticas y tomar medidas antes que el paciente haga un área de isquemia. Este es un desfiladero prácticamente de una arteria coronaria en una coronariografía. Acá tenemos la pared de la arteria para que ustedes vean el espesor que ha alcanzado la pared de la arteria. Y miren el calibre que tiene la luz. Acá tenemos un ejemplo de trombosis ya en un paciente que ha fallecido, porque esta es la pieza del corazón. Esta es una placa coronaria, pero con calcificación. ¿Ven que se ha puesto violáceo esto? Y es porque la placa arteriosclerótica está calcificada y le ha dado la rigidez a la arteria y la disminución del calibre necesaria para la trombosis. Otra vez, otra placa ateromatosa en la pared del vaso. Esto es lo más parecido a lo normal, ¿no? Porque acá no ven placa arteriosclerótica. Y comparen con esto. Acá está calcificada. Calcificada y además hay una reducción marcada del calibre del vaso, del diámetro del vaso. Y aquí están viendo una trombosis con otra técnica, porque esta parece una técnica de Masson, pero más parece venosa que arterial, porque ustedes no pueden distinguir la capa muscular del vaso, ¿ven? Entonces es diferente la trombosis, pero esta parece ser, está puesta como arteriosclerosis, no sé si exactamente es lo que quiere manifestar la imagen. Habría que ver. Esta es toda la placa, la he hecho con técnica de Masson y por eso me he confundido. Esta es toda la placa y acá está la luz del vaso. ¿Lo ven? Esta es la luz con trombosis, ¿ah? Y esta es la placa completa. Muy bien, entonces, ¿qué es el infarto? Es la consecuencia de la trombosis, que es el área de necrosis isquémica causada justamente porque el flujo arterial o venoso, o el drenaje venoso, ha cesado, se ve interrumpido por un trombo. Entonces los infartos se pueden clasificar en rojos o hemorrágicos cuando la circulación es anastomótica, cuando la obstrucción es de tipo venosa, los infartos son rojos. O blancos anémicos cuando la circulación es terminal, como en el corazón. O pueden ser trombos blandos, que es lo que son los trombos sépticos. En un paciente con shock séptico se ven estas áreas de infarto. Este es un parénquima renal y acá están viendo un infarto renal. Esta es la microfotografía de un infarto. Acá tiene un collarete inflamatorio y un área necrótica central. Esta no es la biopsia de un paciente que recién ha tenido un infarto. Este infarto ha tenido tiempo de organización. O sea que ustedes pueden ver parénquima normal alrededor o ligeramente alterado y el área de infarto con necrosis central, como se ve acá, este infarto blanco, que es consecuencia de una oclusión en un vaso que da una irrigación terminal. Lo mismo pasa en el corazón. Miren, este es el área de infarto que está reblandecida, este es el corazón derecho, la cavidad derecha que está colapsada porque le suele pasar al área del corazón derecho que es más blando que el izquierdo, esta suerte de colapso cuando lo cortamos. Y acá tenemos el área de infarto y tiene un collarete hemorrágico acá, ¿ven? O de congestión. Tiene un área reblandecida blanca central, un collarete periférico de congestión. Esta es la pared del miocardio que seguro es cerca de la punta del corazón, por eso se lo ve tan grueso el músculo cardíaco. Y este es la cavidad ventricular izquierda. Y aquí vemos las células musculares muertas, como las distingo que están muertas o necróticas porque carecen de núcleo y los depósitos de sangre. Este es un área de infarto intestinal, un órgano que tiene doble circulación o circulación anastomótica. Entonces, por supuesto, el paciente tiene las vísceras, todo el intestino delgado. Esto es masivo, esto es un infarto intestino mesentérico masivo. Poco probable que el paciente haya sobrevivido a este proceso. En la microscopía vemos toda la pared, el espesor de la pared entre hemorragia y edema. Acá lo mismo, vemos un área de hemorragia y de necrosis en el pulmón.
un parénquima pulmonar, tiene doble circulación el pulmón, entonces acá estamos viendo el área de necrosis en el pulmón. Y para finalizar, vamos a hablar de shock, que es un colapso entre el continente y el contenido. Hay falta de correlación entre la sangre y el aparato circulatorio, lo que conduce a la hipoxia de los órganos y los tejidos, a un déficit de oxígeno, primero hipoxia, acompañado de acidosis celular y luego la muerte celular. Este fenómeno puede ser reversible hasta determinada etapa. Entonces hay tipos de shock. El cardiogénico por infarto agudo de miocardio, el hipovolémico por hemorragia, por quemaduras extensas. Muchas veces los pacientes no sobreviven por esta causa cuando son grandes quemados. El séptico por cocos gram positivos, negativos, hongo, por la causa que ustedes quieran, séptica. El anafiláctico, que es porque el individuo tiene una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE sistémica. Y el shock neurogénico, que tiene que ver con grandes traumas o secciones de la médula, y que se asocia, por supuesto, a un dolor intenso. Estas son las fases del shock. Hablan de reversibilidad o irreversibilidad del proceso. La inicial, que es la no progresiva, los mecanismos neurohormonales se ponen inmediatamente en juego para que el gasto cardíaco vuelva a ser normal, paso que puede fracasar. Entonces va a la fase progresiva, en la que el tejido sufre hipoxia generalizada, es hipoxia, no anoxia. Entonces se altera el metabolismo celular, hay acidosis celular y metabólica, y se produce una liberación de enzimas lisosomales que son autodigestivas, que es la fase irreversible del shock. Acá solo les puse el shock séptico, ustedes lo pueden estudiar del libro, no hay tanto tiempo para hablar de esto porque si no es extensísima la clase, pero sí es muy importante. Fíjense acá, aparece la coagulación intravascular diseminada, la isquemia tisular, la insuficiencia de las suprarrenales y la falla multiorgánica. Casi todos los estados de shock se miden en reversibles o irreversibles de acuerdo a la insuficiencia de los órganos y se van sumando. Si es insuficiencia renal, más insuficiencia pulmonar, más insuficiencia hepática, entonces de acuerdo al porcentaje de insuficiencias que hay, uno sabe cuál es el pronóstico del paciente. Esto lo van a entender muy bien aquellos que decidan hacer clínica médica y terapia intensiva, que es algo fantástico, en la cual hay una comprensión más mecánica y matemática, fisiopatológica y patogénica del ser y del ser humano, y que en ese momento se usan mecanismos se comprende el mecanismo ácido-base, se regula el metabolismo ácido-base para poder rescatar al paciente de un cuadro de shock. Acá tenemos la vasodilatación, otro mecanismo, miren, coagulación intravascular diseminada, vasodilatación y aumento de la permeabilidad con reducción de la perfusión. Acá están los efectos sistémicos que tiene un paciente con shock, shock séptico nada más, ¿no? Fiebre, reducción de la contractilidad cardíaca, alteraciones metabólicas y la inmunodepresión. Todos estos mecanismos tienen que ver con la insuficiencia multiorgánica y la muerte del paciente. El primer órgano que sufre durante un shock, porque sus células son lábiles, son las de los conductos de los túbulos renales. Entonces, por supuesto, el paciente que desarrolla un estado de shock desarrolla necrosis tubular aguda, así se ve macroscópicamente un riñón con necrosis tubular aguda o NTA, y a nivel de los conductos, que son los ductos estos del parénquima renal, uno ve que las células o están desprendidas o están en necrosis o en vía de necrosis. Esto es un glomérulo acá hay otro glomérulo, pero estos todos son los conductos con NTA. Un pulmón de shock, se forman estas membranas muy firmes, adheridas a la pared del alvéolo, que le hacen de barrera para la oxigenación. Ustedes van a ver también estos pulmones, que es el pulmón de shock. Es un pulmón muy particular porque los mecanismos de la oxigenación no acontecen por esta interrupción de esta membrana alveolar, inhibe la oxigenación. Muy bien,
Acá hemos concluido. Con la presentación. Es un tema amplísimo, es maravilloso. Si ustedes lo quieren estudiar extensamente, está en el Robbins muy bien explicado. No es necesario profundizar más que eso, a no ser que tengan curiosidad por el tema. Y se asocia mucho a lo que vamos a ver el lunes, que es lesión